Latinos en el extranjero, episodio número 42. Bienvenidos a este podcast Latinos en el extranjero, hoy episodio número 42. El día de hoy tenemos un invitado. Si es la primera vez que tú estás acá, te cuento que este es un podcast, un programa, algo así como un programa de radio, bueno, es un programa de podcast, donde entrevistamos gente. ¿A quién entrevistamos? Entrevistamos a latinos, latinoamericanos, mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, etcétera, que en algún momento de su vida han decidido emigrar pues a otro continente, ¿no? Emigrar a Europa, emigrar quizás a Norteamérica, en especial a Alemania, porque yo vivo en Alemania. Yo soy Martín, soy un peruano que vive en Alemania, y el día de hoy vamos a entrevistar a Sergio. Sergio es un venezolano que emigró hace un tiempo a Austria, y este capítulo me parece muy interesante porque ya hemos hablado mucho sobre Alemania, pero ¿y Austria qué? Austria, para los que no lo conocen, yo siempre me confundía, ¿no? Austria, Australia que en otro continente. Austria está en Europa, debajo exactamente de Alemania, y es una especie de Alemania chiquito, así lo entiendo yo. Es algo así como lo que sucede en Latinoamérica entre Argentina y Uruguay. Son países totalmente distintos, con identidades distintas, pero al mismo tiempo muy similares. Comparten el mismo idioma, el mismo acento, muchos gustos son similares, comparten algo que tienen en medio, que es el Mar de Plata, ¿no? Pues lo mismo sucede entre Alemania y Austria. Se habla alemán en los dos países, comparten pues la frontera donde están los Alpes, una zona muy linda. Y tienen muchos gustos similares, ¿no? Comidas similares, muchas veces los trajes típicos son parecidos. Así que me da mucha curiosidad saber un poco más de Austria, y por eso vamos a llamar a Sergio para que nos cuente cómo así llegó allá, cómo le ha ido, y sobre todo un poco debatir tratar de encontrar algunas diferencias entre ambos países. Pero antes que nada, no se olviden que este podcast pertenece a un canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama El Jardín de Martín. Si quieren encontrar mayor información acerca de la vida de un expatriado latinoamericano que vive en Alemania, pues pueden visitarme en el canal de YouTube, El Jardín de Martín. Y si quisieran información más técnica, pues también tengo una web, eljardindemartin.com, donde hay cursos y tutoriales acerca de todos aquellos procesos que hay que ir siguiendo cuando uno quiere mudarse a un país como lo es Alemania. Sin perder más tiempo, vamos a llamar a Sergio. Hola, Sergio. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bastante bien. Qué bueno. Sergio, ya hice una brevísima introducción, más o menos sobre qué va este capítulo de podcast. No sé si tú puedes, para empezar la conversación, presentarte así rápidamente, y sobre todo contar así muy rápido cómo llegaste a Austria, ¿no? ¿En qué ciudad es que estás viviendo? Bueno, ok. Yo soy Sergio, vivo en Viena, en la capital Viena. de Austria. Ajá, sí. Estoy viviendo aquí desde el año 2016. Ujú. Yo vine aquí a estudiar un máster. Sí. Yo soy ingeniero en electrónica en Ujú. Venezuela. Ok, Y siempre trabajé con IT en claro. Venezuela. Sí. Entonces, bueno, como se puso la situación en Venezuela, que es bastante difícil, Ujú. y yo quería estudiar en el exterior, Ujú. utilicé eso como que el empujón que necesitaba. Como Sí. que yo me quería ir y eso fue como que me Mm. empujó a Sí. hacerlo más rápido. Sí. Eh, bueno, la cosa de por qué Austria, bueno, aquí vive mi hermana. Ah, ok. Mi hermana ya se casó con un austriaco, Ujú. brother-in-law, mi cuñado, Sí. viviendo aquí en Austria. Y bueno, ya yo había venido aquí varias veces de vacaciones a Ajá. visitarla y a ver cómo era la ciudad. Y ella Sí. siempre me decía, esto es muy bonito, aquí se vive muy bien, esto es muy tranquilo. Ujú. Entonces, cuando llegó el momento de buscar un sitio donde estudiar, Ujú. bueno, o sea, ya yo había venido para acá, lo había visto y bueno, vamos a probar suerte en Austria. Claro. Claro. Y
Y bueno, como me imagino que en Alemania también es igual, aquí la Sí, educación es bastante más barata o más económica que claro, en otros países. claro. Entonces, comparar hacer un máster en Austria Ujú. y lo comparas con hacerlo en los Estados Unidos, Mm, es una cosa que es totalmente diferente, o sea, claro, la parte económica. Y nosotros sí. como venezolanos, eso es algo como que nos interesa bastante cuando vamos al exterior. Sí, bueno, en realidad técnicamente, porque esto siempre me lo paran criticando, no es que sea Ajá. más barata, porque yo a veces digo, acá las cosas son más baratas, o en realidad no son más baratas, sino se pagan con los impuestos. Sí, 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 sí. La diferencia, Exactamente, exactamente. claro, la diferencia es que si no tienes trabajo, igual lo puedes recibir. Y a veces el hecho de pagarlo con los impuestos, o sea, que eso esté subvencionado ya con los impuestos, hace que uno más o menos no lo sienta, ¿no? Porque en Estados Unidos y bueno, en muchos países de Latinoamérica lo que sucede es que no se paga con los impuestos, entonces tú la educación la tienes que pagar aparte, o sea, de tu neto, de lo que está en tu bolsillo, ¿no? Acá estás ya subvencionada muchas veces la educación pública, digamos, ¿no? Sí, sí, exactamente. A eso lo que eso quería referirme también, Sí, exactamente. sí, sí, Entonces, sí. pero a lo mejor lo que a uno le da la primera impresión es que a buenas a primeras o de entrada no Mm, lo ves así tan costoso. Como claro. que lo terminas pagando luego de que terminas de graduar, que consigues un trabajo y que empiezas a vivir y a pagar impuestos en Austria o en Europa en general, ahí es cuando Sí. lo ves. Sí, claro, claro. Uno lo ve ya cuando empieza a trabajar y ve que a uno le descuentan mucho dinero de los impuestos, pero es que esos impuestos están en tu educación, en tu salud, cuando tengas Claro, claro. en todos los servicios públicos, ¿no? Tengo muchas preguntas por hacerte, Sergio. Nada, no hay problema. Se me ocurre, mira, lo primero, tú Ujú. eres de Venezuela y Sí. pues en este canal hay muchas personas de Venezuela que digamos, que pasan por la misma crisis que pasa todo el país, ¿no? Y que están en plan, bueno, me quiero mover de acá, ¿no? Algunos no se quieren mover, otros se quieren mover para volver, otros se quieren mover porque sí, porque quieren probar, quieren investigar, quieren salir. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es hacer lo que tú has hecho? O sea, más o menos, porque entiendo que no es tan fácil, ¿no? Incluso hace poco la embajada o el consulado alemán sacó su consulado de Venezuela. No sé si ahora ya volvieron, pero hay todo este tipo de problemas, digamos, migratorios muchas veces, ¿no? Por lo que entiendo. Bueno, la cosa está igual. O sea, Austria también sacó su embajada de Venezuela. Ujú. De hecho, la movieron a La Habana, a Cuba. Ah, Entonces, cualquier trámite que necesites hacer, o sea, como venezolano te toca viajar a Cuba, wow, que ya. para nosotros no es un sitio muy bonito, Sí, como que sí, muy, o sea, sí, todo el trasfondo político que hay, pero bueno, eso es otro cuento. sí. Este, que recientemente un amigo me preguntó lo mismo, qué tan fácil era venirse a vivir a Austria. Ujú. Austria está catalogado como uno de los países que tiene la inmigración legal Mm. más fácil del mundo. ¿En serio? Acoto legal porque no es como que llegas y, tengo visa, puedo trabajar. Cl- Perfecto, no. No, claro A, que a no. lo que me, a lo que me explico es, lo dicen es por la cantidad de visas que hay. Aquí Ah, hay visas que si eres desarrollador, si eres investigador, tienes una visa. Si eres profesional con una habilidad en especial, mm, tienes una visa. ok, Si eres un profesional universitario, tienes una visa. ok. Si eres un deportista, tienes otra visa. Si Ujú, eres un músico o artista, tienes una visa. wow. Entonces hay diferentes maneras de cómo puedes entrar legalmente al país. Claro, Lo difícil es cuando no tienes ninguna de esas cualificaciones. mm, sí. Que a lo mejor si no tienes no caes en ninguno de los, creo que son como 10 renglones, como 10 tipos de visas que tienen. No caes en ninguna de estas 10 visas o 10 maneras de entrar, Ujú, sí, es muy difícil entrar. claro. Bueno, algo similar pasa acá en Alemania, ¿no? Quizás en Austria hayan más visas, la verdad que yo no lo sé, recién me entero, pero acá pasa lo mismo, o sea, si tú tienes los requisitos para aplicar una visa, no es difícil venir, ¿no?
lo difícil es tener los requisitos, ¿no? O sea, Sí, exacto. es un poco... Entonces, claro, muchas veces hay personas que eh, quieren venir, pero y primero hay que preocuparse sobre los requisitos, ¿no? Es decir, hey, no terminaste la universidad, quizás lo mejor vale la pena ponerle un año más, terminarla y ahí ya puedes aplicar a una visa de trabajo, o sea, Claro. buscar ese tipo de formas, ¿no? Lo tuyo fue, entiendo, porque pues te dedicabas a una profesión que me imagino que de alguna manera también debe estar en demanda, ¿no? Todo lo que es IT, ¿no? Tecnología de la información. Y ¿buscaste un trabajo estando allá? ¿Buscaste un trabajo estando en Venezuela? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, lo que me pasó a mí fue cuando yo llegué aquí a Austria en el 2016, aquí Mm, está que está la misma famosa lista de profesiones que tiene en Alemania. Todas las ujú. profesiones que el Sí, gobierno está buscando, sí, que si tienes una de esas profesiones sí, es como que el santo grial. Si eres sí, doctor, si eres enfermera sí. o enfermero, si Mm, eres... Y entonces, cuando yo llegué a Austria, IT o las carreras de tecnología no estaban en la lista. mm. Entonces, Ah, yo llego aquí a estudiar, empiezo mi máster y sí. estando en el máster con la visa de estudiante, Ujú. empiezo a aplicar a trabajo Sí, aquí, a trabajo de mi profesión, sí, de ingeniería. Y sí. en todas las empresas me ponían dos peros. El primer pero, pero no hablas alemán. Mm. Y el segundo pero, Tú, pero perdón, tengo que hacerte la tu visa. máster era en inglés. Sí, Ok. mi máster es en inglés. Ujú. Mi máster en inglés en una FH, es Sí, como un University of Applied Science, sí. o Ciencias Aplicadas. Ujú. Este, me ponían eso siempre esos dos peros, o el alemán o la visa, cualquiera de los dos. Mm, Cuando pasa aquí la lista esta, la actualizan todos los noviembre de cada año. sí. Entonces, y entra en vigencia a partir de febrero del siguiente año. Ajá. Entonces, en noviembre del 2016, Sí. reviso la lista y aparecen las carreras de tecnología. Creo que Mm. les dicen Shoots, Schul, data shoots, como protección de data shoots. datos. Sí, es como protección de datos, pero ellos lo llaman como especialistas en protección de datos. Ok, ok. Entonces, cuando tú entras al renglón, Mm, hay una lista como de 20 sí. profesiones que corresponden a esta misma. Ujú. Y en esas estaba mi profesión. Yo soy ingeniero en redes aquí, networking. Ya. Ujú. Este, y ahí yo noté el cambio. Luego de Ah, que sí. esta profesión apareció en la lista, yo aplicaba a las empresas y me llamaban a las entrevistas. Y empecé a tener entrevistas y empecé a entrar en los procesos de entrar a la empresa, Mm, a las empresas. Entonces ahí se notó el cambio, porque ya las personas de recursos humanos ya habían visto la lista. Entonces ujú, ya es como que, bueno, podemos contratar. ujú. Claro. Una cosa que me ayudó también aquí, que yo se lo aconsejo a muchísima gente cuando están estudiando en el extranjero, Ujú. que está muy bien disfrutar tu vida de estudiante, salir, Sí, pasear, los amigos, la fiesta, todo eso está muy bien. sí. Pero entonces, yo les recomiendo mucho a la gente que en los semestres de verano, en los veranos, entre semestres, las vacaciones, Ujú. hagan pasantías, hagan prácticas profesionales. Porque eso a mí me Ujú. ayudó muchísimo Ah, aquí. sí. Sí, Ujú. Antes de buscar un aquí trabajo, dices. Antes de... antes de buscar un trabajo, Mm, mientras estás estudiando, busques mm, unas pasantías. Porque sí, aquí, cuando empiezas como practicante o como pasante sí. en las empresas, son menos exigentes. Mm. Porque ellos simplemente lo que buscan es que un estudiante, alguien, porque aquí el Alguien que gobierno les tiene ayude. como, Sí, sí, alguien que ayude, o exacto. el gobierno aquí a las empresas les pone una cuota de estudiantes que ellos tienen que contratar todos Sí. los años. Sí, sí, sí. Hay... Entonces ellos, Ujú. ¿Mm? Dime, dime. Entonces ellos lo que tratan es como de llenar esa vacante. Ujú. Entonces, entre mi primer semestre y segundo semestre en la universidad, yo hice eso. Yo apliqué unas pasantías y entré a trabajar en una empresa por Mm, 3 meses. sí, En, la ventaja también aquí en Austria, no sé cómo es en Alemania, sí. cuando tú vienes a estudiar un máster, la visa te deja trabajar medio tiempo Ujú. durante el periodo de clases. Ah, pero Pero no un mini job, sino, o sea, o sea, tiempo completo, un en medio trabajo tiempo. normal, o sea, un trabajo de tu profesión, digamos. Sí, un Ok, trabajo de tu profesión, incluso hasta no de tu profesión, ok, a eso voy luego. ya. Pero entonces cuando tú tienes periodos de vacaciones, que aquí es entre julio y septiembre, y luego otra vez en febrero, Ujú. cuando se acaba el semestre, tú puedes optar a trabajar tiempo completo de tu profesión. Ok,
Ok, sí, sí. Entonces, eso es algo que no mucha gente sabe, porque Ujú. aquí lo tienen como muy oculto, que la gente no pregunte, no sepa mucho de esto. Sí. Siempre y cuando sea de tu profesión, ellos Mm, te admiten. sí, 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 sí. Y claro, y sea un contrato finito, que ellos sepan cuándo vas a terminar de trabajar y que Ujú. eso no interrumpa con tus estudios Mm, y mm, eso, bueno. sí. Pues se escucha muy, muy similar a Alemania, ¿no? Se escucha, Sí, bueno, para los que no saben, porque por más que probablemente esto todo el mundo lo sepa, siempre hay alguien como yo que en algún momento no lo supo. En Austria se habla alemán también, ¿no? O sea, es el mismo idioma y Austria queda al lado de Alemania. Lo digo porque alguna vez pues he pensado en mi ignorancia, digamos, Austria, Austria, y me confundía con Australia, ¿no? Austria, Australia, Austria, Australia, ¿no? Em, pero no, es Austria y Alemania son un poco algo así como el Argentina y Uruguay, ¿no? Es un poco, son países muy similares en su cultura, no son iguales, son similares, tienen el mismo idioma, el mismo incluso acento. Nunca he estado en Austria, pero dicen que el alemán de Austria se parece, el acento, al alemán del sur de Alemania, el alemán de los bávaros, de los que hablan sí, en Múnich y en todas esas ciudades. Y tienen algo que comparten en el medio, así como Argentina y Uruguay comparten un poco el mar de Plata, pues estos dos países comparten los Alpes, ¿no? Las montañas. Este, y ahora que me explicas un poco de todos estos trámites, veo que tienen procesos muy similares, ¿no? Más allá del tema de la carrera y las visas, que no es lo único de lo que queríamos hablar, lo primero, me parece genial que hayas decidido por Austria porque ahí está tu hermana, porque es algo que creo que se necesita mucho cuando uno emigra, tener gente un poco de apoyo, de guía, ¿no? De cómo lo hiciste y dónde estoy, cómo se hace esto y ayúdame por favor y de tener contacto. Y a eso voy. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cuánto tiempo llevas en Austria, Sergio? llevo ya 3 años y medio Ah, más ya o tienes menos. 3 años y medio. ¿Y qué tal ha Sí. sido? Entiendo que no necesariamente te pusiste a aprender alemán al inicio, sino un poco ha sido después, ¿no? Sí, sí, en eso fue porque al principio estaba muy concentrado en el máster, tenía que avanzar en las clases, tenía que Mm, preparar, estudiar mucho, preparar muchos trabajos, muchos sí, proyectos y todo lo demás. mm, Entonces como que tomé el alemán como de segundo plano, aprender claro, alemán de segundo plano. claro. Y yo creo que eso fue en parte un error de mi parte, Ujú. que debí haber tomado un poco más de interés al principio. ¿Por qué piensas eso? Porque luego me costó mucho, luego de Ah, que terminé el máster, sí. porque cerca del final de mi máster yo conseguí un trabajo de Ah, ingeniero, ya. Sin ya saber cuando ya alemán. estaban sin saber alemán, Sí. pero entonces era como que en la empresa, ya en ese momento yo hablaba un poco más de alemán, Ujú. ya porque tenía más amigos austriacos, mi Sí. novia ya estaba con mi novia, entonces ella ¿Tu me ayudaba novia más con el alemán. es austriaca? Sí, mi novia es austriaca. Ujú, Entonces, eso me ayudó más a mejorar el alemán. ujú. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar en mi primer trabajo, tiempo completo en la empresa y todo lo demás, era como que mitad del tiempo era en alemán y mitad del tiempo era en inglés. Ujú. Entonces, muchas veces mis compañeros se quejaban porque, pero es que no, tu alemán no está tan bueno como el nuestro y queremos que mejores rápido. Ah, Entonces, eso me perjudicó también en y, algunas cosas pero no con mis entiendo, compañeros de trabajo. los compañeros te decían, oye, necesitamos que hables Sí, Wow. necesitamos que alguien hable alemán más ¿Pero rápido. por qué? Porque no podías como trabajar en equipo o no podías, o ¿cuál era el No problema? tanto, no tanto por eso, porque yo trabajaba de consultor en esta empresa. Entonces muchas veces tenía que ir a atender a reuniones con el cliente. Ah, ok. Entonces, las reuniones con el cliente, entonces ellos no me podían llevar, porque ellos decían, en serio, tú no hablas alemán, no vas a entender nada en la reunión. Mm, mm, Entonces, claro. este tipo de cosas estuvo en el medio. Wow, claro, es que es así, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ¿se puede encontrar trabajo sin saber alemán? Sí, sí se puede, ¿no? Tú lo estás un poco contando, ¿no? Sí, Pero aprender alemán es importante por las oportunidades, no sé, por todo, ¿no? sí, sí, por todo, por todo. Ujú, Entonces,
Luego de esto conseguí otro trabajo mejor y cambio a una nueva empresa y en esta empresa sí es una empresa, es un banco. Ok. Entonces este banco es un banco que está en Austria, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Wow. República Checa y Rumania. Wow. Entonces, como está tan mezclado en tantos países, el idioma del banco es en inglés. Ujú. Entonces aquí puedo trabajar en inglés. Entonces aquí no es importante el alemán. Pero Claro. entonces es importante para mí porque yo vivo en Austria. Entonces tengo que aprender alemán. Sí, 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 claro, para poder ir a la tienda a comprar, para poder ir a Exactamente. hacer, hacer amigos, o sea, poder hacer tu vida, ¿no? Exacto. Ujú. Cuando me toca renovar la visa, que tengo que ir a la oficina del magistrado Así es. y allá no son tan agradables. Mm, Que... mm. Entonces, bueno, ya eso es uno de los estereotipos de Austria, que si quieres Ah, podemos sí, conversar de eso ahora. hay ese estereotipo porque, mira, acá en Alemania lo hay, ¿no? Pero lo curioso es que hay también el estereotipo de que o sea, de que los austríacos son más amables, ¿no? Que son mucho más, cálidos, ¿no? ¿Es así? ¿Tú lo ves así o...? O sea, en grosso modo sí, Ujú. son bastante más cálidos. Mm, El mm. estereotipo lo tienes con la gente de Viena, Ya, claro, que la la gente de ciudad. Viena dicen que son muy antipáticos. Cuando vas a hablar, Mm, te responden de mala manera, mm, o mm, por lo menos aquí hay un chiste muy clásico, no un chiste, es como un estereotipo, mm. que el servicio en Viena es el peor servicio de Europa, ¿En serio? ¿Por con los mesoneros los y ese tipo de meseros? cosas. Ya. Los meseros, sí, los Sí, meseros, o sí, los mozos en claro. los restaurantes y en los cafés. Sí. Pero últimamente me he dado cuenta que a veces ellos lo hacen a propósito para fomentar el estereotipo. Ya, bueno, claro, es algo que hay mucho en la ciudad de Colonia y es la única ciudad que, no sé si es la única, pero por lo menos es una de las ciudades que lo tiene, que los meseros de sobre todo los restaurantes alemanes, vas a un italiano, un mexicano, un restaurante indio y te tratan amablemente, pero vas a un restaurante alemán en Colonia y te tiran las cosas en la cara prácticamente, porque es como una especie de rol, como un juego un poco nostálgico, ¿no? Donde los camareros antiguamente en los bares, en las tabernas eran así, ¿no? Y juegan un poco ese rol, ¿no? Probablemente en Viena, por lo que me cuentas, es lo mismo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es lo mismo, es como por llevar el juego, por Sí. llevar el estereotipo, ¿no? Que Mm, cuando vengan los turistas, ay, sí, dicen que en Viena los cafés, los meseros de los cafés mm. son antipáticos, ah, sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Y lo toman como juego. Hay extranjeros, hay mucho, porque Alemania sí está lleno de extranjeros. Después de Estados Unidos es el país que tiene más inmigración, ¿no? Obviamente la gran mayoría es árabe. Y después vienen otros grupos como asiáticos, africanos, y después vienen los latinos, digamos. Y europeos, latinos y europeos, ¿no? Porque también hay muchos polacos y ucranianos, rusos, esas cosas. ¿Cómo está la cosa en Austria? ¿Tú ves que hay inmigración o el austriaco es alguien que no tiene tanto contacto, no está tan familiarizado con el inmigrante? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí lo que pasa es que aquí han pasado, se pudiese decir que han habido como dos o tres oleadas de inmigrantes a Ya, Austria como ajá, tal. Si lo sabían, Austria era parte de un imperio, del mm, imperio austrohúngaro. Entonces, sí, Austria y Hungría eran el mismo país. mm, Entonces, aquí, ¿cómo se dice? No puedes decir que hay una persona que sea 100% austriaca, porque ah, siempre hay sí, algo mezclado con con personas de Hungría, Hungría, con wow, Eslovaquia, con Croacia, con los países que están wow, aquí a los alrededores, incluso con pero, Italia, la claro. gente del sur de Austria. Ah, o sea que tienen como origen multicultural, entonces. Sí, sí. Entonces conoces a un austriaco Ujú, que dice que es austriaco, no, mi mamá, mi papá. Pero entonces cuando hablas con él te dice, no, mi abuelo era de Croacia. mm, O no, mi bisabuela vino de Hungría, sobre mm. todo de Hungría, son los que es más conocido aquí. Claro, austrohúngaro, pues, ¿no? Sí, Claro. austrohúngaro. Y obvio también muchos inmigrantes de los países árabes, sobre todo de Sí. Turquía. Bueno, eso hay en toda Europa, sobre todo en esta parte central, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Y bueno, latinos aquí no hay muchos.
No, no has conocido latinos. Sí, o sea, tengo algunos amigos latinos, Mm, bueno, aparte de mi hermana, mm, tengo unos cuantos amigos, sobre todo colombianos, es lo mm. que más he conocido aquí. Claro, claro. Sí, siempre latinos hay en todo el mundo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Pero claro, hay mucho menos acá en estas partes que en Estados Unidos de repente, ¿no? O que en, no sé, en Canadá quizás, ¿no? Sí. Y el tema de la cultura, digamos, porque son países muy similares, Alemania y Austria, pero me da mucha curiosidad saber los amigos austriacos que has podido hacer o los conocidos. ¿Son amables? ¿Qué onda con ellos? ¿O es difícil hacer amigos? ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi caso, yo diría que es un caso particular. Yo soy cristiano evangélico, Ujú. entonces yo asisto a una iglesia cristiana evangélica aquí. Ok, ok. Entonces yo puedo ver la diferencia de cuando es un austriaco cristiano o un Sí, cristiano, un austriaco evangélico, sí, a sí. un austriaco que no pertenece a este grupo. Claro. Entonces, te puedo decir que los austriacos que son evangélicos son más amables, son más cariñosos, son Mm, más afectivos, son personas que te ayudan más. O mm. sea, no digo que todos los austriacos son ninguno ayuda, ¿no? Pero Sí, a sí, estos sí. se les ve más a flor de piel. Sí, sí. Mientras que un austriaco que no pertenece a este grupo Mm, son un poco más fríos. No estoy diciendo que no son, no son amables ni todo lo demás, sí. sino que son un poco más distantes. Mm. Sí, ujú. Con esto tengo una historia bastante cómica. ¿Cuál? Cuando yo llegué aquí a Austria, Ah, antes de llegar, mi sí, hermana tiene una muy buena amiga austriaca. sí. Entonces, ella siempre me contaba de su amiga, ¿no? Que salí con mi amiga, ¿no? Que mi amiga aquí, mi amiga allá y tal, tal, tal. Entonces me dice, cuando llegues aquí te la voy a presentar. Entonces Ya te querían cuando... poner ahí a alguien, ya, sí. No, 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 simplemente es como una amiga que ella tiene. Ok, Entonces, un día, ella me dice, mi hermana me dice, ah, mira, vamos para que conozcas a mi amiga. ok. Cuando ella me presenta a su amiga, Ujú. como ya yo conocía tanto de su amiga, mi primer instinto fue, ah, mucho gusto, y la abracé. Ya, claro. Cuando yo la abrazo, y después que la dejo de abrazar, la chica está congelada, como con los brazos a los lados de su cuerpo y la cara roja. Claro, ¿qué te Y pasa? mi hermana muerta de la risa. Mi hermana se ríe, se ríe, se ríe, se ríe. Y me dice mi hermana, Sergio, aquí a la gente no le gusta que la toquen. Sí, claro. Es Aquí diferente. cuando, y sobre todo cuando lo conoces la primera vez. Sí, claro. ¿Quién Aquí eres, dales no? la mano. Sí. Entonces, tanto que bueno, eso se convirtió en un chiste, nada. Ya. Entonces, Sí. cuando ya me estoy yendo, que ella se queda con su amiga, yo me despido y la vuelvo a abrazar y la chica vuelve a hacer lo mismo. Y ahí nos volvemos a reír todos. Entonces, ya esto se convirtió en un chiste. Entonces, cada vez que conozco, que veo a esta amiga, ella viene y me abraza. Ah, sí. Ah. Como por seguir el juego. Claro. Pero es que es muy gracioso. Y sabes que es muy interesante lo que estás contando porque un poco yo tengo la sensación de que, además de volver a repetir que es muy parecido que en Alemania, pasa lo siguiente, ¿no? Y pasa lo siguiente en cualquier país del mundo, yo creo, que cuando tú llegas a un lugar, pero ya directamente insertarte en un medio ambiente, digamos, o sea, en tu caso, por ejemplo, llegaste y te pusiste en contacto con tu iglesia, ¿no? Con la iglesia Sí, cristiana a la cual perteneces. Entonces ya llegas a ser parte de un grupo constituido, ¿no? Que es lo mismo que pasa con los estudiantes, que cuando llegan de frente a la universidad y pues llegan de frente a insertarse en un grupo. Digo esto porque mucha gente viene a trabajar en búsqueda de empleo o porque se enamoró o lo que sea y no se insertan nunca en un grupo, sino están como por su lado, ¿no? Y eso hace que uno pues no conozca a nadie, se aísle un poco, ¿no? Un poco lo que has hecho tú ha sido, ok, voy a buscar, yo pertenezco a esta iglesia, voy a buscar a esta iglesia, y claro, la gente que está en esa iglesia se sienten, te hacen sentirse parte de, ¿no? Porque tú también, pues, perteneces al mismo, digamos, a la misma comunidad, ¿no? Muy importante eso, ¿no? Y también el hecho de tener a tu hermana allá, ¿no? O sea, decir ya, no voy a un sitio a estar solo, ¿no? Sino voy y me apoyo en alguien, ¿no? No sé, que me llamó la atención eso, ¿no?
Sí, sí, eso a mí me ayudó muchísimo. De hecho, a mi novia la conocí en la iglesia. Claro, Entonces, eso es como una ventaja. claro. Entonces, yo al principio yo estuve llegando aquí, llegué a un grupo aquí, a una iglesia internacional, que la mayoría eran personas de otras partes de Austria, Mm, no de Austria, de Europa en claro, general. claro. Gente de Italia, gente de Francia, Sí, gente de sí. aquí, pero que no hablaban alemán. Ujú, Entonces, eso fue algo como que me costó un poco al principio también para adaptarme al alemán, sí, porque no es como que te lanzas directo al fuego. sí, 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 Cuando sí. ya tengo más tiempo con mi novia, ella me hace más hincapié, tienes que aprender alemán, tienes que mejorar el alemán. Claro. Este, Nos cambiamos a una iglesia en alemán. Ah, Y aquí yo no, entre y ustedes nosotros hablan dos. inglés. Al principio nos hablábamos en inglés, Mm, ahora nos estamos hablando más en una mezcla de los dos. ya, claro, claro, claro. Entonces aquí yo noté el cambio cuando llego a esta iglesia, que está todo en alemán, que todo el mundo me habla en alemán, entonces ahí fue como que la patada en el trasero que necesitaba. Como que, dale, Cl- muévete, camina. Claro, 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 claro. ¿Has conocido otros venezolanos en Austria? Solamente he llegado a conocer dos venezolanos más. Mm, mm, Uno que es un ingeniero que trabajó conmigo en mi primer empleo. Y sí. bueno, después que yo cambié de empleo, quedamos en contacto y seguimos amigos. Mm, Y otro fue una chica que ya había venido aquí a estudiar alemán, mm, mm, pero ella también no sabía que, estaba muy perdida en lo que estaba haciendo. O sea, llegó aquí a estudiar y no sabía qué hacer y sí, bueno, son los únicos dos venezolanos que he conocido aquí. No hay muchos tampoco. sí, 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 sí. Sí, bueno, acá en Alemania, no sé cómo sea en Austria, pero un poco lo que yo veo que pasa es que cuando uno está en Sudamérica, se maneja más o menos en, los venezolanos, los colombianos, los mexicanos, pero creo que cuando uno está en estos países ya dejas de ser un poco venezolano o peruano y sino como que los latinos, ¿no? Sí, sí, Y la exactamente. comunidad se expande un poco a los latinos, ¿no? Sí, sí. De hecho, en el trabajo donde estoy ahora hay un señor mexicano Ujú, y hay una chica argentina. sí, Entonces, cada vez que estamos los tres hablamos español. sí. Entonces, en la oficina es los latinos. A los latinos Claro. están juntos. Y que probablemente si estuviesen en Latinoamérica no tendrían nada que ver el uno con el otro porque uno es No, no. mexicano, el otro es argentino y el otro es venezolano, comidas totalmente distintas, el clima, el acento, no sé, la política de los países distinto, todo distinto, Sí, todo pero diferente. acá somos iguales, ¿no? Acá es como los latinos se unen mucho, ¿no? Sí, sí, los que hablamos español estamos juntos. Entonces, Sí, y sobre todo los latinos, ¿no? Porque también hay muchos españoles, pues, que muchos son muy buena gente también, pero siempre hay un poco como que los latinos somos, o sea, no sé, como es un poco aparte, ¿no? Hay una identidad aparte, creo, ¿no? sí, sí, es verdad, es verdad. Eso sí, es Sí, bastante gracioso eso. sí. ¿Qué? Dime, Ujú. dime. No, dime, dime. No, te iba a preguntar qué es lo que más te gusta de Austria, así como ya para ir cerrando, qué es lo que más te gusta de Austria, porque hasta ahorita, digamos, no he encontrado, la verdad que nada que sea muy distinto a Alemania, esa era mi mayor curiosidad. ¿Qué es lo que más te gusta hasta el momento de Austria? ¿Y qué es lo que quizás no te gusta tanto, ¿no? No sé, se me ocurre preguntarte eso. Bueno, las cosas que me gustan aquí, bueno, obvio los paisajes. Mm, Austria es un país muy bonito, en la sí. parte de los Alpes, la ciudad de Viena también, porque era la capital del imperio, Mm. entonces, y también durante la Segunda Guerra Mundial a Viena no la bombardearon tanto como otras ciudades en Alemania. Ah, Entonces la ciudad se ha mantenido igual en los ujú. últimos, no sé, 300 años, 400 años. Sí, sí. Entonces, aquí incluso lo que han hecho es como que restaurar lo poco que se dañó en la Ajá, guerra. sí. Y otra de las cosas que me gusta bastante, que a pesar parezca medio extraño, Ujú. el humor de la gente. ¿En serio? ¿Cómo Sí, es? ¿Como negro o humor es un negro? humor negro en Ajá. la gente aquí. ¿Sabes que siempre dicen el chiste de que los alemanes no se ríen? Ya. Aquí es al contrario. Ah, sí. Sí. ¿Se ríe Y de mucho hecho, o...? sí, o sea, se ríen no como nosotros que a carcajadas por cualquier cosa y Claro, que claro, tenemos un chiste, claro. sino que si has llegado a conocer a algún británico,
es bastante parecido el humor británico. Ok, ya Así empiezo. humor negro, humor político, Sí, ¿no? Un se humor. burlan de cosas muy, muy inteligentes, a lo mejor tienen que prestar mucha atención para entender el chiste, Claro, este están tipo de hablando cosas. de cocina y de pronto meten a Donald Trump y sacan Sí, un sí, chiste. cosas así. Sí. Pues, por ejemplo, aquí hay un chiste que se lo he escuchado a mucha gente, Mm, que aquí en el año en los 90 y a principios de los 2000 hubieron dos casos criminales muy, muy famosos, ok, que fueron un señor que secuestró a su hija y la tuvo metida en el keller, en el sótano, por sí, 24 años. sí. De hecho, hay unos documentales en Wow. Netflix de esto. ¿Ya? ¿Cómo Y, se llaman? ¿Te acuerdas? y No, ¿no? hay uno que se llama, Ah, sí. ya lo tenía aquí, Fritz, algo. Natasha Capuch, es uno. Ya. Voy a Y el buscarlo. otro es Freeze. Fritz, Frizzle. ¿no? Lo voy a ver, lo voy a Sí. ver. Esos Sí, fueron los dos casos aquí. sí. Uno que secuestró a su hija y el otro que secuestró a una chica que vio en la calle. Ok, ok. Para conocer Este, al... El único austriaco que tenía en mente era Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pero ahora voy a ver estos documentales. o sea, esto no es algo muy, muy bonito de la Sí, historia sí. austriaca, Sí, sí, pero sí. ellos a veces hacen muchos chistes con esto. Ah, sí. Alguien está construyendo una casa, entonces le preguntas, ¿ya construiste el apartamento en el sótano? Entonces la gente se ríe. Claro, claro, claro. Ah, tienen Entonces, ese humor muy negro, claro. sí, sí, sí. Que a lo mejor, o sea, en otros países lo hubieran tomado como algo ofensivo, pero Sí, aquí se ríen. claro, claro. Es como que en Eso, Alemania digan, oye, y no sé, hagan un chiste con el campo de concentración, ¿no? Es impensable, ¿no? Nadie, claro, claro. jamás, jamás se hacen chistes sobre eso, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tampoco, pero en ese tipo, en ese estilo de humor negro. Ok, ok, ok. Este, de las cosas que no me gustan de Austria, yo creo que es el alemán. Es difícil, ¿no? Sí, sí, entonces para más el alemán de aquí es como tú habías dicho, es bastante parecido al de Bavaria, Mm. en Alemania. Incluso ellos llaman a Bavaria como el 10º estado de Austria. Lo Ah, toman. se burlan de eso, o sea, como que, No, lo toman como eso. Bavaria, ese sí. es el 10º estado de Austria. Y la Pero gente de eso es falso, Bavaria, ¿no? eso es falso, obvio, obvio que eso Claro. es falso. Pero Claro, la gente de Bavaria, es como cuando dicen los peruanos que Ecuador es parte del norte del Perú sí, sí, o los colombianos que Venezuela es parte de Colombia, ¿no? Y se ríen de eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Incluso el austriaco como general no se la lleva muy bien con el alemán. Mm, mm. Tienen ciertos sobrenombres, Ah, sí. Uzi, en Pifke, cuando se refieren a unos con los otros. No sé si sabías de eso. No, no, no sabía eso, ¿no? Los alemanes le llaman a los austriacos Mm. Uzis, Ah, no sabía eso. como Österreich, la O Ya, con el Österreich, umlaut. claro. Usis, Ah, eso es como como Usis. tonto o algo así. Ya, Y los austriacos se refieren a los alemanes como Pifke, Pisque. Ya, claro, claro, que eso claro, también es algo así también parecido. claro. De hecho, tienen incluso hasta una película de eso, la historia del Pifke, y hacen unos chistes con eso. Es Ah, una sí. comedia. Bueno, Sí. siempre hay rivalidad, ¿no? Hay rivalidad entre Perú y Chile a veces. Más de los peruanos hacia Chile que de los chilenos. Y los chilenos tienen más rivalidad hacia los argentinos Sí, sí, y es así, verdad. ¿no? Y los argentinos con Brasil. Y uno siempre está ahí como rivalizando con sus vecinos, ¿no? Sí, Claro, claro. sí. Sí, y bueno, aquí también el fútbol, o sea, Ah, el también. fútbol. Austria Claro. tiene un equipo, que, a pesar de que yo vivo aquí, yo digo que ese equipo es pésimo, el equipo de Mm. fútbol de aquí. Tiene un jugador Es bueno, muy... se llama Alabama, no Sí, es el único, el único, ¿no? es Un el moreno, único. ¿no? Sí, sí, es un moreno. Sí, Es el único, bueno. pero, y bueno, y han habido dos partidos de fútbol que Austria le ha ganado a Alemania. Ah, Entonces, para ellos sí. ha sido la gloria. Claro, eso es como como cuando, no sé, pues cuando Bolivia le gana a Argentina, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, algo así, algo así. Sí, sí, sí. Claro, claro. Que no pasa nunca, pero cuando pasa es wow. Sí, claro, claro. Qué gracioso. Pero Viena está empotrado ahí como en los Alpes. No, no, está un poco, no, no está al costado, no tienes que manejar No, no, no. Viena está bastante retirado de los Alpes. Ah, Viena sí, está al oeste del país, ya, ya, cerca de claro. la frontera con Eslovaquia.
Y Entonces, sí, también por eso hay mucha, bueno, desde antes hubo mucha influencia de los barcos. También que ya, esa parte era parte del Imperio Austrohúngaro. claro, claro. Claro, toda esa Entonces, parte este, ¿no? Más pegado a la Europa del Este, digamos, ¿no? sí, sí. Sí, es interesante eso, ¿no? Y el tema de los, por ejemplo, en la otra parte de Austria, ¿has podido conocer algún pueblo o alguna otra ciudad? ¿O te has movido un poco en el país o no mucho? Bueno, he visitado más que todas las ciudades principales. Ujú. Está, bueno, Viena, que es la capital. Sí, La segunda más grande es Graz, ¿ya? que es una capital, es una ciudad más medieval, ¿Ya? como que era como una ciudad militar. Ok, Y aquí incluso está el TU Graz, que es una de las universidades más famosas de tecnología ok. en Europa. Ajá. Si llegaste a escuchar a Nikola Tesla, ¿Ya? Sí, claro. él estudió en esta universidad. Ah, ah, Entonces lo tienen como orgullo, como claro. laureado de la universidad. Claro. Eh, Salzburg, o en Salzburg. español De ahí Salzburgo, es Mozart, ¿no? Si no me equivoco. sí. Ujú. Y donde grabaron La novicia rebelde. Ah, no sabía eso. Que eso, que eso también es un chiste aquí en Austria, porque nadie en Austria ha visto esa película. Mm, mm. Porque muchos de los austriacos saben de esta película cuando les toca salir de Austria. Que les dicen, Ah, Austria, la novicia rebelde. Y ellos como que, ¿qué es eso? No, no sé qué. no sabía eso. Yo lo único que sabía era que Arnold Schwarzenegger es austriaco, pues, ¿no? Sí, y si has visto la película Bastardo sin Gloria, Sí, Christoph Waltz, sí. el oficial alemán en la película. Ya, claro, que es un actorazo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Sí, Él es, Christoph Waltz, él es ya, alemán, él es austriaco también. austriaco también, sí. Pues Sí. me encantaría ir a Austria, ¿no? Es un país que me provoca mucho conocer. Uno, porque pues ya mi alemán mejoró un poco, bastante, bastante diría yo, entonces ya me puedo mover, ya me siento cómodo eh, viajando a un país de habla alemana. Y dos, para entender también, porque la relación que hay. Suiza ya lo visité y ya entendí cuál es la relación más o menos de lo que pasa entre Alemania y Suiza. Es bien interesante eso, ¿no? Porque ahí hablan un dialecto, entonces, pues, son países que se parecen, pero no necesariamente se quieren, ni se adoran, son bien independientes, ¿no? Pero con Austria sí, me encantaría ir para entender cómo funcionan las cosas allá, ¿no? Y qué tan parecido a Alemania es, sí. Te va a gustar bastante y me parece que si tu alemán ha mejorado te va a parecer bastante gracioso cómo hablan aquí. Ah, sí. Ah, Sí, 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 sí. con los acentos que tienen aquí al hablar Sí, son bastante cómicos. eso es muy interesante. El otro día hablaba con bueno, con un tío de mi esposa, un señor, y sobre los acentos, porque yo le decía, mira, ya llegué a un nivel de alemán. Claro, no es perfecto, cometo errores todavía, pero ya llegué a un punto en el que me empiezo a dar cuenta de los acentos, ¿no? Porque antes, al comienzo, cuando uno empieza a aprender, no o sea, todo suena igual, pues, Sí, ¿no? sí, sí, todos son igual. Pero ya cuando empiezas a mejorar el idioma, empiezas a darte cuenta, este viene de acá, este habla así, este habla así. Y te empiezas a dar cuenta, sobre todo cuando subes al van, al metro, al tren, Ajá, ahí sí, empiezas a sí. escuchar gente que dice, oye, pero este no habla como, no sé, como mi esposa o como la familia de mi esposa, habla de otra manera, pero ¿por qué? Y empiezas a darte cuenta, ¿no? ¿Quién viene de abajo, quién viene de arriba? O sea, del norte, del sur, del este, del oeste, sí. Es muy interesante, sí. Oye, Sergio, se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estás bienvenido cuando quieras. Podemos volver a... Es más, sería, ¿sabes qué? Excelente que vaya yo a Austria, conozca y ahí volvamos a hacer otro capítulo para yo contarte Ah, mis impresiones, ¿no? perfecto, perfecto, esa idea me gusta. Sí, sí, Tú sí. dime cuándo vienes. Sí, sí, voy a planear, voy a planear. No, gracias a ti por la invitación y poderte ayudar de esta manera con el canal. De verdad, me Mm, parece muy bien lo que estás haciendo, que estás ayudando muchísima gente con esto, de mm. verdad. Una lástima que yo no te descubrí antes de venir aquí y poder saber tanta información de
de Europa o de los países en alemán, de habla alemana en general. Sí, Pero sí. tu canal es muy, muy bueno con Sí. toda la información que das. Sí, 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 sí. Buenísimo, muchas gracias por el cumplido. Nos vemos pronto entonces. Ok, Chao, chao, chao. chao.